Hola, mi nombre es Inés y el día de hoy voy a explicarte qué es el producto punto entre vectores, por qué le llamamos producto escalar y cómo podemos calcularlo de forma analítica. Imaginemos que tenemos dos vectores, el vector A y el vector B, y que proyectamos una luz sobre ellos. Lo que esto hará es que el vector A proyecte su sombra sobre el vector B, ¿cierto? Ahora revisemos qué figura es la que se forma. Exacto, un triángulo rectángulo. Este triángulo nos está relacionando ambos vectores, todo mediante el ángulo que se forma entre ellos, θ. Recordemos rápidamente las funciones trigonométricas que rigen las relaciones en un triángulo. Si volvemos al nuestro, vemos que la hipotenusa está dada por la magnitud de A. Tenemos nuestro cateto opuesto respecto al ángulo que se forma entre A y B, el que marcamos, y nuestro cateto adyacente. Si recordamos qué es nuestro cateto adyacente, es la proyección de la sombra del vector A sobre el vector B. Podemos ahora intentar conectar las fórmulas con el lado que nos da la proyección del vector A sobre el vector B. Todo mediante el cateto adyacente. Dicha fórmula es la del coseno. Y entonces podemos despejar el cateto adyacente, que es el que deseamos obtener, y entender entonces que h es la magnitud del vector A y que el cateto adyacente será la proyección de este vector sobre el B. De esta forma podemos entender que la proyección de esta sombra tiene como magnitud la componente en x de nuestro vector A sobre nuestro vector B. Lo que está relacionándonos esta nueva fórmula que estoy escribiendo es el ángulo θ, y podemos pensar, quizá el vector anterior estaba muy horizontal y se parecía mucho a los que se forman unitariamente en nuestro plano cartesiano, el vector y sombrero y el j sombrero, como normalmente los llamamos. Por ello quise hacer esta demostración con un vector B un poco más inclinado, para que podamos ver que es realmente lo mismo, porque lo que nos conecta a ambos vectores es θ, el ángulo que se forma entre ellos. Planteemos otro caso, vectores perpendiculares. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Nuestro vector A no tiene componente en X, sino que solo tiene un componente en Y. Así que no hay nada que proyectar al vector B. Y si lo vemos desde el lado de la fórmula, esto seguirá teniendo sentido, porque el ángulo que se forma entre estos dos vectores es de 90 grados. Y si recordamos, el coseno de 90 grados es 0. Y al multiplicarlo por la magnitud de A, nos dará 0. Hasta ahora hemos aprendido una parte esencial para comprender lo que significa el producto punto entre vectores. Cuando proyectamos A sobre B, tenemos un vector en la misma dirección de B, y entonces podríamos preguntarnos, ¿cuánto avanzará AX, la componente del vector A, respecto a B? Aquí tenemos una fórmula que representa bastante bien lo que este producto significa, la del trabajo en física. El trabajo nos dice cuánta fuerza aplicada actúa sobre la distancia de un objeto moviéndose. Esto nos da en sí el esfuerzo. Así que a partir de esto podemos deducir la fórmula. Tenemos a nuestra componente del vector A sobre B, dado por la magnitud de A por el coseno que se forma entre los ángulos. Y si esto lo multiplicamos por la magnitud de B, nos dará una cantidad que va a escalar el resultado de la dirección al tamaño real del sistema. Y esto es el producto punto entre vectores. Comprendiendo esto es mucho más fácil entender cómo funciona de forma teórica. Si tenemos dos vectores y queremos realizar el producto punto entre ellos, lo único que tenemos que hacer es multiplicar los componentes X y sumarlos a los componentes en Y. Vamos a visualizarlo de esta forma. Tenemos nuestros dos vectores y una línea perpendicular que nos corta al vector B desde el punto C.
El vector entonces que va de A al punto D va a ser la componente del vector C. Miren, pongamos atención a los segmentos G y H y ahora multipliquémoslo. Es prácticamente el mismo resultado teórico que obtuvimos hace unos minutos cuando realizamos la operación de manera analítica. Me interesa que se comprenda el concepto desde cero, entonces imagina que tu vector B es un riel y que la proyección del vector A, es decir, su componente en X, que está en la dirección del vector B, es un ladrillo sobre ese riel. Si deseamos cubrir todo nuestro riel con ladrillos, lo que necesitamos es hacer que nuestros ladrillos se repliquen hasta cubrir toda la longitud de B. Entonces miren, si tenemos nuestro riel con la longitud del vector B y tenemos nuestra componente que ya fue proyectada con AX, lo que podemos ver es que se necesitan dos AX para completar nuestra longitud de B, es decir, dos ladrillos para completar todo nuestro riel. Si la magnitud de B mide, por ejemplo, 2 unidades y la longitud de nuestra componente del vector A proyectado, es decir, AX o nuestros ladrillos miden 1 unidad, entonces necesitamos 2 de nuestros ladrillos para llegar a la longitud de B, ¿cierto? Pero eso no es el número que nos da tal cual el producto, sino que nos da la longitud total requerida, que en este caso sí será 2 porque nuestros ladrillos medían 1 unidad, pero suponiendo que no fuera así, se multiplicaría por la longitud real de nuestros ladrillos. Aquí te dejo algunas de las propiedades que pueden ser utilizadas a la hora de trabajar con el producto punto entre vectores. Te invito a intentar demostrarlas de forma gráfica porque es realmente interesante cómo funciona todas las transformaciones lineales y cómo pueden ser representadas a través de vectores y operaciones entre ellos mismos. Para terminar de recapitular, entonces, recordemos, el producto punto lo que nos da es la proyección de un vector sobre otro multiplicado por la magnitud del primero. Todo esto nos dice, por ejemplo, en el trabajo, el esfuerzo real que se hace al imprimir una fuerza para mover un objeto en cierta distancia. ¿Cuál es la fuerza que realmente está actuando para mover a ese objeto? Y relaciona entonces la longitud que se mueve con la fuerza aplicada. Esto fue el producto punto. Espero que te haya gustado y que lo hayas comprendido un poco. Gracias.